Los buzos de cuevas rompen la regla cardinal del buceo, y uno de ellos sufrirá consecuencias desastrosas en una desesperada lucha por sobrevivir. Este es el fatal desenlace de la tragedia de Aginafuith. Los exploradores de cuevas son una raza diferente. Estos aventureros buscan un descubrimiento único en la vida al encontrar pasajes o cuevas nunca antes vistos. El afán de ser el primero los impulsa a situaciones que la mayoría no podemos entender. Martin Farr y Roger Solari eran precisamente este tipo de espeleólogos. Exploraban los sistemas de cuevas más extensos del Reino Unido, con el objetivo de ampliar los pasajes conocidos más allá de lo mapeado actualmente. Martin y Roger eran muy experimentados para sus edades. Con solo 23 y 26 años, llevaban casi una década explorando cuevas secas, pero solo habían incursionado en el espeleobuceo en los últimos 3 años. En 1974, Martin y Roger se unirían para expandir el mapeo del sistema de cuevas Aginafuith en el sur de Gales. Recientemente, el conocido explorador John Parker dejó la exploración tras descubrir un tercer sifón en uno de sus pasajes más extensos. Un sifón es un túnel en una cueva seca que desciende en elevación y está lleno de agua. Si el sifón es corto, los espeleólogos pueden contener la respiración y nadar a través de él. Los sifones más largos requieren equipo de buceo completo para cruzarlos. Los riesgos y dificultades de la espeleología aumentan drásticamente al combinarla con el buceo en cuevas. Martin y Roger planeaban ir más allá de los 2 sifones que se habían descubierto previamente y explorar el nuevo tercer sifón. En su viaje de mayo, Martin fue solo porque Roger se lastimó la rodilla. Un viaje en solitario siempre conlleva más peligro, porque no hay nadie para ayudar o pedir asistencia si te metes en problemas. Martin conocía los riesgos, pero estaba decidido a atravesar el tercer sifón para ver qué había del otro lado. Alcanzar el tercer sifón ya era una hazaña enorme por sí sola. La caminata por la cueva a través de un laberinto de túneles, rocas y estrechamientos dura horas. Es casi una milla dentro de la cueva para llegar a los 3 sifones. Un espeleólogo debe llevar equipo de buceo con un par de tanques de aire por persona. Cada tanque debe atravesar los estrechos pasajes y obstáculos rocosos del camino principal. Un obstáculo de rocas es un área donde las caídas de rocas han bloqueado el túnel con grandes rocas inamovibles. Se han retirado las piezas más pequeñas, bloqueando en gran medida el camino. Los espeleólogos tendrían que empujar su equipo por el agujero y luego contorsionarse para pasar. Esta travesía extenuante agotaría a la mayoría, pero no a Martin Farr. Estaba eléctrico de emoción, por lo que podría haber más allá de Sump. Cuando llegó al primer Sump, ya había recorrido más de pies de difíciles agachadas, arrastres bajos y apreturas estrechas en el paso del arroyo del sur. Atravesar los primeros 2 Sumps sería sencillo para Martin, ya que eran inmersiones de unos 250 pies y 85 pies de largo. Nadar por estrechos túneles submarinos y salir a pequeñas piscinas abiertas que llevan a caminos desconocidos sigue siendo un gran desafío, sin importar la longitud. El tercer sump era más extenso y aún no había sido completamente explorado. Martin esperaba tener suficiente aire para llegar al final, desconociendo lo que podría haber más allá. Nadó 850 pies a través del sump, 3 antes de alcanzar la siguiente cámara de aire. Este sump era más de 3 veces más largo que el primero, pero estaba emocionado por ver qué seguía. Martin dejó su equipo de buceo en la orilla del sump y siguió el camino con muchos giros y vueltas. Este camino serpenteante se extendía por 1800 pies, equivalente a 5 campos de fútbol. Martin se sorprendió al ver otra piscina de sump al doblar la esquina. Sabía que no podría entrar al agua esta vez. El tanque de aire en el sump 3 solo alcanzaría para regresar por las 3 inmersiones necesarias para salir del túnel. Me encontraba a una milla de la salida y tendría que pasar las siguientes horas trabajando para lograr salir. Al volver a la superficie, contactó a Roger para planear la siguiente visita. Necesitarían llevar un tanque de aire extra cada uno para explorar el cuarto sifón en este sistema de cuevas. Roger sentía la misma emoción que Martin al considerar lo que podría haber del otro lado.
Se requiere una mentalidad especial de espeleólogo para considerar esto una emocionante aventura. El plan era recorrer más de 1 milla, incluyendo inmersiones a través de 4 estrechos túneles de agua, para entrar en una cueva desconocida o bolsa de aire en el otro lado. Sinceramente, a la mayoría les aterraría sentirse atrapados después de numerosos empujones y prolongadas inmersiones, atrapándote cada vez más y más profundo en la cueva. El 15 de junio de 1974, Roger y Martin se adentraron por el sendero que Martin había recorrido solo semanas atrás. Antes de entrar en el sifón 3, ambos cambiaron a nuevos cilindros de aire, dejándolos parcialmente usados en la orilla para el regreso. Llevaron 3 tanques cada uno a la oscura cueva y comenzarían la inmersión en el sifón 3 con 2 tanques llenos por persona. Ambos sentían la emoción al salir del sifón 3. El nuevo camino era una primicia para Roger, y los hombres sentían la energía de la exploración durante la caminata de 1800 pies. Avanzaban con lentitud y meticulosidad para no dañar su vital equipo de buceo. Mientras se aproximaban a la poza de sumidero y soltaban su equipo, un súbito y desalentador miedo los invadió. La atmósfera eléctrica de momentos atrás se desvaneció en un silencio sombrío. Ambos seguían ansiosos por continuar con la inmersión, pero de alguna manera este cambio de humor era palpable para ambos. Estaban tan lejos de la libertad, las paredes parecían cerrarse y el aire se volvía espeso y sofocante. Cada uno tenía un tanque lleno para la inmersión en Sump 4 y el restante de Sump 3, pero esto no los consolaba. Una válvula rota o tubo dañado podría atraparlos en esta habitación. A pesar del peso ominoso, los hombres reunieron su equipo y se sumergieron bajo el agua. Roger tenía un carrete con 400 pies de línea para tender. Martin trajo otro carrete con 1000 pies adicionales de línea. Se movieron como un equipo, aunque cada uno hacía una inmersión independiente. Cada uno sería responsable de su propia seguridad y de decidir cuándo volver. Los tanques de Roger eran ligeramente más pequeños que los de Martin, por lo que probablemente tendría que dar la vuelta un poco antes. Roger y Martin tenían diferentes flotabilidades. Roger era positivamente flotante y flotaba hacia arriba, mientras que Martin era negativamente flotante y se hundía hacia abajo. Se desplazaban por el sifón recién hallado, rotando sus cuerpos despacio para cruzar las partes más angostas. Se adentraron cada vez más mientras tendían la línea. Ciertamente no era momento para entrar en pánico. El carrete de Roger se quedó sin línea a 400 pies. En este momento, Martin ató su línea y notó que Roger padecía nuevamente de sinusitis. Roger había vivido esto antes, pero no dejaría que el dolor le impidiera hacer este importante descubrimiento. Continuó y siguió a Martin mientras tendía los siguientes 30 metros de línea. Durante esta inmersión, Martin rompía conscientemente la regla cardinal del buceo. La regla de los tercios es un umbral de seguridad para saber cuándo retroceder durante el buceo. Si usas un tercio de tu aire al salir en una inmersión, necesitarías usar un tercio para volver. Luego mantener un tercio en reserva para emergencias. Ya había usado su primer tercio de aire, y debió regresar cuando se agotó la línea de Roger. Asumiendo que Roger tenía menos aire, dedujo que ya había alcanzado los tercios y estaba regresando a la superficie del agua del Sump 4. Pero la curiosidad dominaba a Martin. En un movimiento arriesgado, avanzó hasta alcanzar una pared de grava rocosa. Esto sugería que estaba cerca del final del sifón y habría una bolsa de aire arriba. Planeó seguir la pared hacia arriba, respirar en el bolsillo de aire y volver. Ya había consumido más de la mitad de su tanque, dejándolo en una situación riesgosa. Si usó más de medio tanque para llegar, necesitará casi lo mismo para volver. Escaló velozmente la pared hasta que su medidor indicó que estaba a solo 3 pies de la superficie. Sus esperanzas se esfumaron al instante. Solo había un techo de roca sobre él. Sabía en ese momento que debería regresar, pero el camino se desviaba hacia la derecha, y esperaba que pudiera haber aire justo más allá de este saliente de roca. Se arrastró otros 30 pies antes de darse cuenta. Era un callejón sin salida.
No había bolsa de aire. Regresó por su camino y vio que Roger, luciendo sorprendido, estaba cerca de la cima del pasaje en la intersección. Martin señaló que debían irse de inmediato. La expresión angustiada de Roger revelaba que quizás no tuviera suficiente aire para ascender los 500 pies hasta la superficie. Quizás buscaba el mismo bolsillo de aire que Martin esperaba encontrar. Se sorprendieron al descubrir que el sumidero no terminaba con una nueva cueva o bolsillo de aire. Martin se movió rápidamente por el pasaje hacia la salida. Solo había retrocedido unos 130 pies hacia la salida cuando su tanque se agotó. Intentó cambiar con calma a su tanque de reserva, pero un cálculo rápido mostró que apenas tendría suficiente para recorrer los próximos 300 pies en este sifón y los 850 pies en el sifón 3. Tenía un tanque parcial entre el sifón 2 y 3 si tan solo pudiera llegar ahí. Surgió en la piscina del sifón 4 con el alivio que solo una habitación llena de aire podría proporcionar. Revisó su medidor de aire y apenas tendría suficiente para bucear a través del siguiente sifón. Fue una realización aterradora lo cerca que estaba de una emergencia segura. Pero aún no había terminado. Mientras Roger salía a la superficie, Martin salió del agua y se sentó en la orilla para calmarse. Martin sabía que a Roger le quedaba menos aire que a él. Si no salía a la superficie pronto, sería devastador. Pasaron 10 minutos y luego 20. Roger no tendría suficiente aire para pasar por el sumidero 3 si lograba salir del sumidero 4. El tiempo transcurría sin ningún movimiento en el agua, todo permanecía inmóvil. Después de una hora, Martin estaba seguro de que a Roger se le habría acabado el aire, y no parecía haber ninguna bolsa de aire en el sumidero. Martin entró al agua y tensó la línea guía. Tiró, y luego quedó claro. La línea ya no estaba conectada. Martin siguió la línea hasta donde había sido cortada limpiamente. Roger estaba en la marca de 430 pies en la línea, regresando desde la marca de 500 pies donde fue visto por última vez. Probablemente este fue el punto donde Roger necesitaba cambiar de tanques. Flotó a la superficie y pasó su brazo por la línea para no perderla. Cambiar de tanques en 1974 no era fácil. El equipo estaba mal diseñado, y localizar la válvula para un cambio podría requerir quitar los tanques y retorcer tu cuerpo para encontrar la pieza correcta. Cuando a un tanque le faltaba aire, el buzo tenía que succionar el aire en un esfuerzo estresante e incómodo por respirar. Estas circunstancias fácilmente podrían haber hecho que Roger se enredara en la línea. Habría tenido que cortar velozmente la línea guía para lograr movilizarse. En la desesperada lucha por conseguir aire, podría haberse extraviado sin una línea guía en los pasajes llenos de sedimento. La causa exacta de su falta de aire en el túnel es desconocida. Es seguro que habría estado estresado y luchando por encontrar cualquier bolsillo de aire para poder respirar. La devastadora realidad fue que no lo encontró. Martin tuvo que calmarse para salir con seguridad de las 3 inmersiones restantes y la larga caminata hacia la superficie. Horas después, pudo alertar a otros sobre el destino de Roger y reunir un equipo de búsqueda para encontrar su cuerpo. La devastadora realidad es que si hubieran seguido la regla de los tercios, Roger aún estaría vivo. Si Roger se hubiera enredado o ido en la dirección equivocada con medio tanque de aire, aún podría haber tenido la oportunidad de reorientarse y salir a salvo. Si Martin hubiera mantenido una reserva de aire, habría podido buscar a Roger cuando no lo vio en el pasaje. Tras esta inmersión, Martin Farr afirmó que jamás volvió a violar la regla de los tercios. Siguió teniendo una destacada carrera de buceo en las siguientes décadas. En las semanas y años posteriores al accidente, todos los esfuerzos por encontrar a Roger en el Sump 4 resultaron infructuosos. Martin realizó una búsqueda exhaustiva del sumidero en 1981, de arriba a abajo por casi 700 pies. No pudo encontrar evidencia de Roger. Aún así, era un área increíblemente desafiante para explorar.
Todo el equipo y el aire tuvieron que ser llevados a más de 1 milla de profundidad en los túneles. Pasaron años antes de que otro equipo volviera a explorar este sifón. Con el cuerpo de Roger en algún lugar del túnel, los nuevos espeleólogos esperaban completar la expansión de lo que había más allá del sifón 4. En el otoño de 1986, Ian Rowland y Julian Walker lograron superar el límite alcanzado por Martin. Allí, a 720 pies dentro del sifón, encontraron el cuerpo de Roger Solari, 12 años después de que desapareció. Dado que el sifón era un lugar tan inaccesible, sería casi imposible recuperar el cuerpo de Roger. Se dejó su cuerpo en el lugar por el gran riesgo que implicaría recuperarlo. Al año siguiente, Ian Walker realizó otro agotador viaje a través del sifón 4, descubriendo su verdadero final en 1987. Recorrió 875 pies por pasajes estrechos subacuáticos, pasando el cuerpo de Roger en el camino, para llegar al final del sifón. Al fin halló la esquiva bolsa de aire que todos buscaban. Esta cueva es el final del camino. No se encontró conexión con otros túneles o cuevas. La cueva terminal fue nombrada apropiadamente Cámara contra todo pronóstico. La entrada a este sistema de cuevas está cerrada. La llave solo se proporciona a espeleólogos experimentados con permiso aprobado. Se colocó una placa cerca de la entrada a SAMP 1 en honor a la vida de Roger Solari.